Hola gente maravillosa, bienvenidos a mi canal, soy Nico y hoy quiero hablar de esta preciosa planta, la orquídea Ludicea discolor. Es una planta muy bonita, muy exótica, pero en el mismo tiempo es bastante fácil de cuidar. Para mí una de las cosas más importantes, hablando de sus cuidados, es la claridad, la luz. A Ludicea la recomiendan tener en unas zonas con poca luz, que no le gusta mucha claridad, pero en mi opinión necesita bastante claridad. Yo la tengo en una zona con luz mediana, pero bastante intensa. No la pongo al lado de la ventana, donde las hojas bastante delicadas de la planta pueden quemarse, pero en el mismo tiempo tampoco la pongo en un sitio oscuro. Recibe bastante claridad. Lo que he notado yo, estando en estas condiciones de buena claridad, la planta se conserva más compacta, no crece demasiado larga, los tallos no se estiran, también los tallos de las flores no se estiran demasiado y la planta las mantiene perfectamente. He visto las ludicias que crecen en las zonas más oscuras y no tienen buena forma, pero aquí podéis ver que la planta es bastante compacta y frondosa. Otro momento es el riego. A mi ludicia la riego cada 10-14 días, dependiendo de las condiciones ambientales. Digamos, si los días son más oscuros, hace más frío, la riego cada 2 semanas. Si hace bastante calorcito, la riego cada 10 días. He notado que a la planta no le gusta demasiada humedad. Le gusta humedad ambiental, digamos, humedad ambiental alta, pero no le gusta el sustrato muy húmedo e encharcado. Enseguida se pudre. Así que hay que tener cuidado y dejarle que el sustrato se seque por lo menos por la mitad. Digamos. También he notado si hay mucha humedad en el sustrato, las hojas de abajo se estropean más rápido. Es el proceso natural que la planta empieza a perder las hojitas de abajo en el tallo y se queda como el tallo desnudo, digamos, vacío, sin hojas. Pero si regamos con cuidado y no la encharcamos, las hojitas se mantienen más tiempo. Otro momento es el sustrato. A pesar de que es una orquídea, el sustrato que uso para ella es un sustrato, una mezcla hecha para las plantas grasas suculentas. Un sustrato que compro en una tienda, es cualquier marca de sustrato para los cactus suculentas, mezclado con perlita. 70% de sustrato con 30% de perlita. Lo mezclo súper bien, el sustrato se vuelve muy ligero, no absorbe demasiada humedad, pero en el mismo tiempo no se seca demasiado. Así que para mí es una opción perfecta para esa planta, esa mezcla hecha de sustrato para la suculenta con perlita. Otro momento, los abonos. Abono mi planta cada 2 riegos. Digamos, una vez la riego con agua sin nada y después la riego con abono. Uso la cantidad, la mitad de la cantidad que recomienda, digamos, el producto. Yo uso el abono para las orquídeas y ahí hay una recomendación, tanta cantidad para tanta cantidad de agua. Yo uso la mitad y así cada 2 veces la riego. Y la planta lo agradece, la verdad es que crece bastante bien, se ve frondosa y se ve sana. Otro momento son los insectos que pueden atacarla, la pueden atacar cochinillas, la pueden atacar trips, ácaros. En este caso tenemos que usar los productos que tenemos en nuestra casa, los productos que están disponibles en las tiendas según el país donde vivimos, insecticidas, acaricidas. Hay que tener cuidado con las hojas porque las hojas tienen como una capa, como si fuera cera, que le da ese toque aterciopelado brillante a las hojitas. Hay que tener cuidado y no usar los productos que manchan. Si sabemos que es un producto que deja residuos después de usarlo, no lo recomiendo. ¿Vale? No lo usamos. Otra cosa que podemos saber y hablar de ludicia es cómo propagarla. El momento de propagación es bastante fácil. Podemos usar los tallos que se han alargado demasiado, los cortamos, podamos, metemos en un vasito de agua, en un tiempo aparecen las raíces. La verdad es que ludicia es muy fácil para sacar esquejes. Si no, también ludicia siempre da mucho crecimiento desde el centro de la planta, digamos. En la plantita la tenemos así, siempre salen puntos de crecimiento nuevo. Y la verdad es que es súper cómodo que podemos separar algunos de esos tallos con el tiempo y tener más plantas. O, como ya he dicho, podarla y tener más plantas. También se puede polinizar o si tenemos algunos polinizadores pueden aparecer semillas, pero es un proceso más complicado y más largo.
Otra cosa que hay que mencionar sobre esa planta es la floración, obviamente, porque la floración para mí es un momento muy bonito de esta planta. Suele pasar en enero, febrero. Ahora estamos en febrero y mi ludicia empezó a florecer. Empezó a sacar los tallitos con capullos de flores a finales de diciembre y ahora en febrero ya está, bueno, bastante florecida. Aún no todas las flores están abiertas. Esta planta no la valoran por las flores, aunque a mí me parece que es un proceso muy bonito porque las hojas son muy oscuras y las flores son blancas con el centro amarillo y tienen un olor ligeramente agradable, que no se nota mucho, no se percibe mucho, pero por momentos sí que se nota un olor agradable. Pues la floración yo la mantengo, no hay que cortarla, no hay que podarla ni nada. Después de floración la planta sigue viva, suelen dar o tallo nuevo que sale después en la misma planta, no suele crecer el tallo que ha florecido, ya deja de crecer, digamos, y tenemos que esperar que salga un crecimiento nuevo, pero tampoco hay que recortarlo después de la floración porque el tallo sigue vivo. Yo creo que son las cosas importantes, digamos, para aumentar si vivimos en un clima muy seco o tenemos calefacción y queremos aumentar la humedad, como a ella le gusta, a esa planta le gusta mucho la humedad ambiental, podemos usar un difusor, digamos, un difusor, no sé cómo se llama, depende del país, algo que nos da ese como vapor, ¿no? Humidificador de ambiente. No hay que pasar con un pulverizador por las hojas con el agua porque, como ya os he dicho antes, estas hojitas como aterciopeladas pueden acumular los restos de sales minerales que hay en el agua y todo esto. No hay que hacerlo así. Y también a la hora de regar, recomiendo, como hay mucho crecimiento nuevo que siempre sale del sustrato, tener cuidado. Cuando regamos, siempre miramos bien para no echar agua en los puntos de crecimiento nuevo, porque al final salen también así como en forma de como una conita, salen así, se abren y si se queda el agua ahí y no hay buena ventilación, pueden podrirse. Así que a la hora de regar, revisamos bien si no hay nada de agua en el crecimiento nuevo, si hay algo de agua, con un papel de cocina lo secamos y se queda perfectamente. Así es toda la información, yo creo que es bastante completa. Espero que ha sido útil e interesante este vídeo. Me podéis dejar un like, un comentario si algo no se quedó claro o queréis dejar alguna información más adicional, sobre todo sobre la planta. Y también podéis suscribirse a mi canal, Mi Jungla Urbana, o también a mi Instagram, Nico en Jungle. Nos vemos en el próximo capítulo de mi aventura de Jungla Urbana. Muchas bendiciones y saludos para todos. Adiós.